Namaste, bienvenidos a esta charla. El día de hoy vamos a hablar sobre Ayurveda más yoga. Nos da un tratamiento holístico. Bueno, me presento. Mi nombre es Deleismen Álvarez Acosta. Actualmente estoy estudiando el diplomado de terapeuta Ayurveda. Me encuentro en la especialidad de terapias corporales. Y pues esta charla es para compartirles un poco de mi experiencia acerca del tema y sobre todo para qué nos sirve. Bueno, iniciamos con esta cita que dice: la sanación aborda la enfermedad en todos sus aspectos: físico, mental, emocional y espiritual. Todo esto lo vamos a desglosar con estos conceptos y cómo es que se relacionan. ¿Ok? Vamos a partir de la teoría de los 5 elementos. Esta teoría está conformada por los elementos tierra, aire, fuego y agua. Estos mismos nos permiten conectar hacia el ser, a reconocernos como personas, en este caso, y como seres humanos. Es decir, que todo está conectado. Hay un macrocosmos, como lo podemos ver aquí, y un microcosmos, que es el ser humano. Vamos a hablar de las antiguas tradiciones que entienden la salud de forma holística. Es decir, hablan del orden cósmico, de una organización superior que asigna a cada ser un lugar preciso en la compleja arquitectura del universo. Los elementos se agrupan en un equilibrio dinámico. Así, para la cosmología y la medicina tradicionales, tanto en Oriente como en Occidente, todos los seres están conectados por flujos de energía que los generan, les confieren características propias y los relacionan entre sí. Los Vedas, antiguos libros sagrados del hinduismo que datan desde hace más de 10.000 años, describen 5 grandes elementos: Kala, que significa agua; Avana, aire; Agni, fuego; y Bhumi, tierra. Estos son creados a partir de la Kasha, que es éter o espacio, en los que se menciona como los buscadores de la verdad o rishis. Los rishis son los sacerdotes o las personas sabias que invocan o tienen contacto con sus dioses a través de los mantras. Ellos en sus contemplaciones y meditaciones llegaron a conclusiones acerca del universo cósmico, sentando así las bases de la medicina tradicional, en este caso Ayurveda y Yoga. Vamos a dar inicio con los principios teóricos de nuestros conceptos. Ayurveda. ¿Qué es Ayurveda? Es el método de curación tradicional natural más antiguo de la India. El nombre procede de 2 palabras en sánscrito. Significa Ayurveda y Veda, conocimiento, ciencia de la vida. Este aspecto abarca los estilos de vida y los mismos del cuerpo humano. Ayurveda se basa en la teoría de que la enfermedad está causada por un desequilibrio de la fuerza vital del cuerpo, llamado prana. Esta es la energía vital de todo ser vivo. En nuestro caso, lo ejemplificamos con la respiración. Su objetivo es restablecer el equilibrio dentro del cuerpo a través de la alimentación principalmente. Principios teóricos del yoga. Es la ciencia espiritual de la vida. Su raíz en sánscritos es yug, que significa unir, sujetar y dirigir. Concentra la propia atención a la vez para su aplicación y uso. En la India se estudia primero Ayurveda antes de iniciar la práctica del yoga, porque Ayurveda es la ciencia del cuerpo, como lo mencionamos hace un momento, se centra en la alimentación, y cuando el cuerpo está preparado, en este caso se considera el estudio de la preparación al ser o la preparación espiritual. Por lo que yoga tiene como propósito alcanzar la conciencia de su ser interior. Este es un método obviamente importante porque es natural y preventivo.
para asegurar la buena salud, equilibrar el cuerpo y la mente, así como las emociones y la voluntad, para permitirnos un camino de contemplación, silencio, calma de la mente, sobre todo para alejarse del sufrimiento. Tratamiento. Viene del origen etimológico del latín verbo tractare, que significa tratar, y del sufijo miento, que significa instrumento o resultado. Es un conjunto de medios que se utilizan para aliviar o curar una enfermedad. Es llegar a la esencia de aquello que se desconoce o transformar algo. La noción de tratamiento suele usarse como sinónimo de terapia. Puede tratarse de un conjunto de medios de cualquier clase, es decir, esto va a nivel quirúrgico, fisiológico, farmacológico, entre otros. El objetivo es paliar o curar los síntomas detectados a través de un diagnóstico. En Ayurveda también se realizan este tipo de diagnósticos, sobre todo para saber en qué estamos desequilibrados. A raíz de las características de los elementos, vamos a desglosarlos más adelante. Holístico. Deriva de la palabra griega holismo, que significa todo. Aristóteles lo menciona en su metafísica como el todo es más que la suma de sus partes. Es una metodología de pensamiento. Trata de una visión de conjunto de las cosas. Considera el sistema como un todo integrado y global. Este término se aplica a diversos campos del saber, como la medicina o la educación, que contempla los problemas como un todo integral. Un ejemplo de un médico holista es que contempla la enfermedad de su paciente como una afección general del cuerpo, que es solamente un problema focal de un órgano. Es decir, ya contempla más características, no solo el síntoma del cuerpo, del órgano en este caso. La educación holística o aprendizaje holístico integral es una doctrina o filosofía educativa donde las personas comprenden su lugar en el mundo, su identidad y su relación consigo mismos, o su significado personal mediante la conexión con los demás. Para ello enfatiza conceptos como la compasión, la paz y la conexión afectiva, en búsqueda de la devoción por el aprendizaje junto al amor por la vida. Estos aspectos se ven un poco más desglosados en lo que sería el yoga. Ok. Medicina Ayurveda. El enfoque fundamental de Ayurveda para el bienestar perdone, que quise, adelanto. El enfoque fundamental de Ayurveda para el bienestar es que se debe llegar a un estado único de equilibrio de todo nuestro ser, a través del cuerpo, la mente y el espíritu, por medio del entendimiento del cuerpo y sus necesidades. Aquí es donde vamos a ver la conexión de los elementos con el cuerpo humano, y Ayurveda los clasifica en 3 principios o constituciones, o llamados doshas. Vata está constituido por éter y aire, Pitta por fuego y agua, y Kapha por tierra y agua. Como lo mencionábamos en un inicio, la teoría de los elementos y Ayurveda lo explican a través de que gobierna todas las funciones biológicas, psicológicas y patológicas del cuerpo. A su vez, la mente y la conciencia actúan como constituyentes básicos y barreras protectoras del cuerpo en su condición fisiológica normal. A la constitución básica en el cuerpo de estos elementos le llaman Prakruti, que es naturaleza, ya que está genéticamente determinada para equilibrar la constitución de cada persona y requiere una evaluación de su estado más natural, es decir, un diagnóstico. En este caso, los doshas, Vata, Pitta y Kapha, están constituidos en nuestro ser, en nuestro cuerpo físico en primera instancia, desde que nacemos. Es lo que nos caracteriza como personas. Cuando nosotros tenemos ese prakruti o naturaleza en nuestro ser, estamos equilibrados en cierta forma. Cuando la enfermedad se manifiesta de acuerdo a las características del dosha, como mencionábamos arriba, en desequilibrio, entonces lo vamos a llamar vikruti. Y a partir de esta imagen, podemos ver
cada uno de los elementos. Vata está constituido por éter y el aire, que tiene en común con Kapha, que es tierra y agua, con el frío. Se suma o tienen en común Kapha y fuego, Pita, perdón, el fuego y el agua. Esto ayuda a que tengan la untuosidad. Pita y Vata tienen como en común la ligereza, y aquí lo podemos clasificar un poco más con estos dibujitos. Esta imagen también la vamos a desglosar a continuación en una tablita para considerar el equilibrio que estos doshas aquí nos están mostrando. Al final de la presentación podemos hacer comentarios o preguntas. Dosha. Mencionábamos que dosha tiende a desequilibrar fácilmente o es a partir de que hay un desequilibrio. Deriva etimológicamente de la raíz dus o disfunción y significa obviamente agente que vicia o corrompe. Los síntomas y la enfermedad aparecen cuando estos doshas en desequilibrio ya sea corrompen los tejidos, nuestros canales, productos de desecho y la digestión. Para Ayurveda, la digestión es lo más importante. En sánscrito es Agni y significa fuego. Según Ayurveda, Agni pasa a ser la entidad responsable de todos los procesos digestivos y metabólicos en los seres humanos, gracias al cual los nutrientes pueden ser absorbidos y a su vez los elementos de desecho eliminados. Para los desechos se les considera el concepto malas, y ellos son el sudor, las lágrimas y obviamente el excremento o la orina. El deterioro de nuestra salud, ya sea a nivel físico o mental, se origina en el proceso digestivo. Por eso es que es muy importante considerar nuestra alimentación. Aquí, por ejemplo, la indigestión de alimentos pues debe regularizarse. No se debe comer si es que estamos hambrientos, porque eso ya es un síntoma de desequilibrio. En este caso, un ejemplo es la ansiedad. Y no se debe beber a menos igual que se tenga sed. Porque igual podemos tener desequilibrio también de deshidratación. Bueno, hablábamos de que los elementos a nivel macroscópico, o macroorganismo, pues va a regir también a estos doshas, sobre todo en nuestro cuerpo. Al clasificarlos, vamos a describir parte de sus características. En este caso, el elemento, el principio del que vamos a tomar características, es Vata. Está constituido por el éter, que es el vacío, y su principal principio es contener. Es de contención. Y el aire significa movimiento. Sus características de los elementos es la ligereza, como vimos con la plumita, la aspereza, la sequedad. El mismo elemento aire es movible y rápido. Cuando se encuentra en desequilibrio, pues va a manifestar en el cuerpo agotamiento, dolor, temblores, espasmos, y es a través de todos los movimientos corporales y nuestra circulación. Es donde se va a ver manifestado. Como decíamos, tienen en común Vata y Kapha el frío. Kapha va a tener la constitución pesada. ¿Por qué? Porque en este caso el agua, su constitución suele ser fría y tenemos el ejemplo de una nube. Cuando se hace la cohesión con la tierra, que en este caso viene a ser sólida y va a tener el principio de inercia. Sus características: humedad, pesadez, suele ser inmóvil. La tierra cuando es sólida es inmóvil y al mismo tiempo nos va a manifestar a nosotros esa parte. Y en cuestión de estabilidad, también mantiene la estructura. Recuerden que un cuerpo sólido va a tener forma, ya sea cubo, redondo, esfera, perdón, o algún otro elemento, va a tener esa cohesión. Va a tener la fuerza biológica
la densidad que podemos ver en los huesos, resistencia del cuerpo e inmunidad. Este mismo elemento, como vimos, va a tener en común lo que es el aceite o la untuosidad o grasita. Ajá. Pita tiene fuego y agua. En este caso, la temperatura de pita, pues es del fuego, mejor dicho, es caliente. Esto que va a permitir la transformación y la conversión. Por eso es Agni, fuego digestivo, que va a permitir que todos los alimentos vayan a tener una función en nuestro cuerpo. Las características: agudo, caliente, penetrante, liviano y transformador. Aquí lo podemos ver como calor, energía, metabolismo y transformación. Y cuando están desequilibrados, pues pueden tener irritación e inflamación. Ya vamos entendiendo un poquito más hacia dónde vamos a desglosar, ¿verdad? Los síntomas. Bueno, igual, como decíamos, los elementos de manera a nivel externo hacia lo interno, pues el cuerpo también se manifiesta en estos elementos con las etapas de la vida. Por ejemplo, Bata, hablando de sequedad, vamos a verlo manifestado un poco más en lo que es la vejez. Kapha se ve un poco más manifestado en la niñez y Pitta se ve más manifestado en la adultez. Estos elementos los tenemos todos, ¿sí? Pero como comentábamos, vamos a tener unos más dominantes que otros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Vata Pitta, pero puedo tener desequilibrio en Kapha o puedo tener desequilibrio en Vata, y esto lo vamos a ver con algunas características, sobre todo del cuerpo, sobre todo ya algunos síntomas específicos en partes de los órganos o del mismo. Por ejemplo, Vata, pues mencionábamos que la piel va a ser seca en la vejez. Se va a ver arrugada o agrietada, sobre todo si está en desequilibrio. El pelo va a ser más escaso y al mismo tiempo pues va a ser más seco. ¿Cómo vamos a distinguir en la cuestión física? Predomina más en las personas delgadas, casi a tener huesos, que son extremadamente delgadas y les cuesta un poco más subir de peso o mantenerse. Suelen ser también personas altas y regularmente pues sus dientes son hacia afuera. En el cuerpo se van a desarrollar el elemento Vata en los nervios, en intestinos, el colon, la pelvis, huesos y sobre todo Vata está relacionado con todos los movimientos corporales, respiración, expansión y contracción, parpadeos. ¿Cómo vamos a distinguir si tenemos un desequilibrio? Se van a manifestar flatulencias, artritis, estreñimiento sobre todo por la sequedad y trastornos nerviosos. Su carácter y sus emociones también se van a ver manifestadas por los elementos éter y aire. En este caso, el aire pues va a permitir que sea activo, que sea inquieto, que hablen y caminen muy rápido. Las personas cuando regularmente no paran de hablar o son los primeros que empiezan a hablar, regularmente son Vatas. Y cuando está en desequilibrio o ahora sí, parte de su carácter y emociones es tener poca tolerancia. Obviamente son muy nerviosos, como lo mencionábamos, tienen mucha ansiedad y energéticamente son los primeros que suelen gastar de más. Kapha, como lo mencionábamos, tiene la característica de pesadez. ¿Por qué se ve más en la niñez? ¿Por qué? Porque la piel va a ser brillante, va a estar humectada, incluso se va a ver como lustrosa, ¿no? Va a ser finita. El pelo, pues va a ser abundante, se caracteriza más por ser ondulado y pues físicamente las personas son un poco robustas y al mismo tiempo gorditas, ¿no? Grandes, pesadas, o sea, tienen un cuerpo sólido. Regularmente sus dientes son blancos, es decir, que tienen salud. Estas personas, pues al tener un poquito más de condición física, están más saludables, se puede decir. Su apetito es regular, mantienen un poco más de equilibrio en su alimentación,
es decir, que como almacenan de más, no les apetece tanto comer. Pero eso sí tienen un sueño muy profundo y prolongado. Ellos son más aptos para tener ayunos. Por lo mismo es que pueden aguantar un poco más y casi no comen. Sus malestares se van a manifestar en las articulaciones, en el sistema inmunológico, linfático, fluidos corporales, mucosas, van a tener digestión lenta, pereza y retención de líquidos. Sus características van a ser de personas pacíficas, sedentarias, lentas, van a tener obviamente estabilidad en la mayoría de los aspectos, pero negativamente se puede decir manifiestan posesividad, avaricia, pero también son muy buenos ahorradores. Pita. Pita, pues se manifiesta en la adultez porque son más activas las personas, suelen tener piel más bronceadita, ¿no? Son cálidos, o su piel es cálida, rosada o un poco roja, esto a partir de algunos desequilibrios, ahorita lo vamos a ver. Su pelo suele ser sedoso y literal es de las personas que tienen el cabello rojo o rubio. Sus canas y la pérdida del mismo suelen ser prematuros. Ellos son atléticos, musculosos y tienen o suelen tener encías que sangran. Pita se va a desarrollar más en estómago, intestino delgado, glándulas sudoríparas, sobre todo en la sangre. Su apetito obviamente va a ser pues mucho mejor, va a ser abundante. Son las personas que regularmente están comiendo más porque pues tienen el acné en mejor estado. Pero a su vez van a manifestar diarreas. En este caso la piel se va a poner rosa o roja, irritable, y se le llama rosácea. Y se va a manifestar más que nada en ojos, hígado y cabello. Su carácter y sus emociones van a la inteligencia, son buenos oradores, suelen ser muy competitivos, por lo mismo suelen acaparar demasiado o son los primeros en participar, pero también pues suelen ser avariciosos, manifiestan ira y celos. Además, ellos aprecian mucho la prosperidad de una economía más holgada. Aquí podemos ver y nos podemos identificando de acuerdo a cada dosha, ¿no? Vata, Pitta o Kapha. Desde que nosotros comemos, empezamos a tener un proceso de digestión hasta que llega el alimento a nuestros intestinos. Para ello, cada dosha también tiene recomendado ciertos alimentos. Aquí la comida para Vata son alimentos calientes, cocidos o cocinados, especias, y se les recomienda tomarlo siempre de manera relajada y sentada. Kapha, los alimentos son cocinados, ensaladas ocasionalmente, los picantes y también la comida condimentada. Para Pitta, los alimentos más recomendables son crudos y frescos, en este caso fríos, y de manera relajada también se les recomienda comer, ya que, pues como manifestábamos, el fuego los altera. Este proceso inicia desde la lengua con los sabores. Entonces, la lengua va a identificar ese sabor y cada alimento tiene también esa propiedad de los elementos. Por ejemplo, para Vata, dulce va a consumir energía y va a predominar la tierra y el agua. ¿Por qué? Porque va a permitirles generar amor, compasión y satisfacción. Y algunos alimentos son la leche, los dátiles, los dulces, obviamente, el arroz, los cereales, y estos van a darle forma más que nada a nutrir a su cuerpo. Los sabores agrios son tierra y fuego. Estos van a aportar más que nada vitalidad y energía. Tienen elemento untuosidad y algunos de ellos son yogur, limón, en este caso tamarindo, porque van a agudizar la mente y fortalecer los sentidos. Los sabores salados van a predominar el agua y el fuego. Estos, pues obviamente, se encuentran más en las comidas del mar. Y van a ayudar a la digestión. Van a ser antiespasmódicos, laxantes, y van a retener un poco más el agua en el cuerpo. Kapha, pues de igual manera van a tener preferencia en alimentos amargos porque liberan energía.
bueno, los astringentes y picantes. Como cada uno tiene elemento, el amargo es aire y éter, y este va a generar efecto de limpieza y desintoxicación, como las hojas verdes o verduras. En este caso, el astringente es aire y tierra, van a limpiar los vasos sanguíneos, sobre todo van a clarificar y remover pesadez. Y en este caso, pues también son verduras de hoja verde, como la espinaca, el plátano verde, la cúrcuma, el picante, va a predominar fuego y aire, y sobre todo son las especias. Estas van a generar precisamente motivación y extroversión. Van a abrir la mente y los sentidos. Pita, pues como ya lo mencionábamos, dulce, va a consumir energía, amargo va a liberar energía, y el astringente, pues también va a ser catabólico, van a liberar energía. Aquí, pues podemos ejemplificar un poco más ya el concepto, ¿no? De cómo es que los caracteres y las emociones son representadas. Por ejemplo, tristeza va un poco más a capa, alegría va un poco más a bata, furia, pues es obvio, ¿no? Va a pita, y pues miedo y asco son desequilibrios, ¿no? Que se pueden ver, miedo un poco más en pita y asco también un poco más en capa. Para esto, este tipo de ejemplificación, como veíamos en la página anterior, nos va a denotar un tipo de constitución mental. En el momento en que nosotros nos alimentamos, vamos a generar también un estado mental. En este caso, pues vemos nuevamente la influencia de los elementos en nuestros cuerpos. Yo los relacioné un poco igual con los doshas para que pudiéramos entender más o menos a qué se refieren. En este caso, sattva o estados va al equilibrio, nos va a permitir la autorrealización de la persona, del ser. Vamos a tener un cuerpo más sano, y regularmente pues vamos a tener un comportamiento más amoroso. Para aumentarlo, pues los alimentos que más nos pueden ayudar son los cereales, las legumbres, frutas frescas, sobre todo lo que crece en el suelo. Todos tienen en común la práctica yógica. Es decir, que para desarrollar un poco más el estado sattva, pues las prácticas yoga nos van a ayudar. En este caso, el estado tamas es más pasivo, es decir, debemos de controlar más dormir en exceso, la inactividad y situaciones de miedo. Los alimentos que más nos ayudan, los alimentos que provocan más este estado son los que están procesados químicamente. Y rajas es el estado estimulante, pero también si tenemos un desequilibrio, pues nos van a exacerbar. Para ello, los alimentos que lo generan o influyen más son los picantes y estimulantes artificiales. Como mencionábamos, pues las estaciones del año también influyen. Y aquí podemos ver que, pues, un ejemplo, bata en primavera, pues se va a ver neutral, ya que hay más calorcito, ¿no? Capa, en verano, pues va también a disminuir un poco porque va a tener calor, pero pita sobre todo se va a ver más agravado en esas épocas del año. Sin embargo, ahorita en invierno, pues van a estar un poco más neutrales. En general, pues vamos a decir que pata se puede equilibrar con cosas pesadas, calientes, humectantes, buscando lo estable. Capa, teniendo ligereza, obviamente buscando un poco más la sequedad, ya que es muy húmedo, a través de la temperatura, y sobre todo que tenga incentivos externos, es decir, que tenga movilidad. Y de igual manera, pita, pita que tenga un poco más, o acerque más a lo frío, cosas pesadas y sequedad. Hablando de yoga, la filosofía del yoga habla del ser, que tiene 5 envolturas o capas del cuerpo por grados de energía cada vez más sutiles. Aunque en última instancia el espíritu o el alma no se puede descomponer y no tiene división, en la comprensión de estas envolturas y su integración puede ayudarnos a descubrir un poco mejor nuestro sistema de vida y nuestro propósito. Es decir, son un vehículo que nos permite transitar por este mundo.
Estos 5 cuerpos suelen llamarse koshas, envoltura, su significado en sánscrito, porque cada uno encaja en el siguiente como una espada en una vaina y representa el nivel de conciencia, desde el más profundo al más refinado. En este caso lo vamos a desglosar. Bueno, todos ellos comparten una parte del sánscrito también que significa hecho de, y la palabra es maya. ¿Ok? Yoga menciona que el camino a la autorrealización no es más que un viaje a través de los 5 koshas. Esto nos permite ingresar o ir a nuestro verdadero yo y permitir una unión con la conciencia divina. En esta imagen podemos ver un poco y entender cómo es que esas capas se van desglosando desde el más sutil, pero desde el más pesado al más sutil, ¿no? Del más tenso. Como decíamos, tiene una terminación maya, que quiere decir hecho de. Entonces, Anamaya Kocha es el cuerpo físico. Tiene parte de todo lo que ya explicamos. Decíamos que en India lo primero que preparan es al cuerpo físico. Entonces aquí el cuerpo va a depender del alimento. Si tú te alimentas correctamente de acuerdo a tu dosha, pues vas a generar una nutrición y vas a permitir que Pranamaya Kosha, tu energía, que es la energía vital, fluye a través del cuerpo de manera pues más fluida y obviamente con mayor potencia, se puede decir. Manomaya Kosha, ya es el cuerpo mental, es la primera parte de la mente o digamos la parte básica. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso cuando nosotros en yoga practicamos pranayama, nos va a permitir realizar las asanas de manera pues, más fluida y al mismo tiempo nos va a permitir controlar o mantener un estado más equilibrado. En este caso representa el intelecto, la razón y la memoria. Vijnanamaya Kosha. Esta es la parte más sutil de la mente, es decir, cuerpo del conocimiento. Regularmente es a lo que llamamos intuición y sabiduría. Les ha pasado que, sobre todo, dicen que la intuición de la mamá, pues, es inigualable, ¿no? Pues ya cuando nosotros tenemos ese nivel de sabiduría, pues es cuando tenemos el cuerpo del conocimiento. Y Anandamaya Kosha, que es el cuerpo del gozo. Este es el cuerpo más sutil, es a todo lo que un ser aspira. Representa la dicha espiritual verdadera, nuestro destino final y el amor incondicional. Entonces, entendemos que el concepto de kosha nos ayuda a comprender mejor la idea central del yoga, es decir, la alineación del cuerpo y de la mente, el equilibrio entre el cuerpo, la respiración, la mente y el espíritu. Ok, resumimos entonces que los elementos son importantes a nivel energético, de manera macrocósmica y microcósmica. Es decir, que descienden del espacio hacia el aire desciende hacia el elemento fuego, el fuego cae en el elemento agua y el agua a su vez va a la tierra. Es decir, lo que permite una integración a todos los niveles, así como la coordinación inteligente ya de manera física, el cuerpo, la mente, las emociones y el alma. Estos están relacionados e influyen entre sí con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. Aquí vemos un pequeño cuadrito que nos ayuda a ejemplificar cómo es que ya podemos conectar el conocimiento de Ayurveda y el yoga. Hablando de los cuerpos, el cuerpo más, cuerpo físico, perdón, lo podemos relacionar con la estructura ósea y anatomía. El elemento predominante sería la tierra por la inercia, que es sólido, y un elemento sutil sería a través del olor. El cuerpo energético, es a través de la fisiología y los órganos, sus funciones, obviamente. El elemento predominante es agua y es a través del elemento o sentido del sabor. El cuerpo mental predomina la psique, las emociones, en este caso, pues el fuego a través de la conversión y el sentido sería la vista. El cuerpo de conocimiento, pues sería la verdad, sería la sabiduría. El elemento que se manifiesta un poco más aquí es el aire, que es a través del movimiento.
y el sentido sería el tacto. Finalmente, el paso es a través del elemento éter, como mencionábamos, pues contiene, ¿no? Y este es a través del cambio y el elemento sí, el elemento sería el sonido. Medicina holística, entonces, la concluimos como, en este caso, la Ayurveda trata a la persona y no a la enfermedad, es decir, va a prevenir, va a poder buscar cada persona sea responsable de su propia salud. A la misma vez, yoga va a empezar la adición de todas esas fuerzas, el cuerpo, la mente y el alma. Es decir, que tanto el yoga como Ayurveda van a considerar al ser humano como un ser holístico, por lo que además del cuerpo, la mente y el alma van a permitir que desarrolle su camino, en este caso Dharma y Karma, por lo que al escoger el estudio o la práctica del yoga y Ayurveda vamos a encontrar un bienestar físico y espiritual. En conclusión, vamos a entender que esta medicina no es solo va a estudiar el estado del cuerpo. Entonces va a tener como objetivo prevenir. Si yo empiezo a sentirme de esta manera, voy a poder reconocer por qué. Y al mismo tiempo, pues va a permitir que el cuerpo viva más tiempo, es decir, que sea más longevo. Ya para finalizar, nuestro resultado es un tratamiento holístico. Y aquí tengo algunas consideraciones de maneras más generales para comprender cuáles podría ser nuestro dosha y cómo podríamos ayudarle. Por ejemplo, Kapha, que su comida sea entre las 10 a.m. y las 2 p.m. Ayurveda también considera un reloj biológico, de acuerdo a la temperatura, ¿no? Y el ambiente. Entonces, como Kapha, también se le recomienda practicar las respiraciones con movimientos, en este caso, Vinyasa Yoga, es decir, generar la inhalación y la exhalación para estimular la energía, pues un poquito masculina, ¿no? Que es decir, más activa y movimiento. No se recomienda que duerman, sobre todo en este caso que conviva con una persona predominante vata, que domine más el aire. De manera energética, pues se recomienda que limpie su armario o estén constantemente chequeo de sus cosas, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, las mujeres solemos meter en una bolsita un montón de cosas, ¿no? Y después ya no sabemos. Entonces, hacer esas limpiezas energéticamente le va a ayudar más acá. Pita, pues en primera instancia tomar duchas frías, que mantenga sus comidas al día, es decir, las 3 comidas, sobre todo alimentos frescos. Y pues como es activo, es más social, entonces que practique socializar y al mismo tiempo también expresar sus emociones. En yoga, las asanas o posturas que permiten la firmeza y elasticidad, pues le van a ayudar más. Y bata, pues como es aire, es más seco y más frío, que disfrute de duchas y baños calientes, a diferencia de Pita, ¿no? Que la persona es más extrovertida. Se recomienda masajear su cuerpo con aceite tibio. Igualmente sus comidas que sean tibias, que también sean las 3 comidas del día. A él se le recomienda dormir un poquito las siestas. Regularmente lo vemos ya en las personas adultas, ¿no? Y pues sobre todo practicar la respiración de pranayama, que es directamente desde el abdomen. Bueno, pues me despido y agradezco su tiempo con esta cita, donde menciona, un enfoque holístico hacia la salud y el bienestar mental significa que los terapeutas entienden y respetan los componentes emocionales, espirituales y culturales de la sanación. Entonces, pues una servidora está a sus órdenes para poder ayudarles a conocer un poquito más de su ser, para comprender un poquito más de su constitución. Y como terapeuta, pues precisamente respetar sobre todo esos componentes. Estas son mis redes sociales, me pueden contactar y pues estoy atenta a sus comentarios, preguntas. Hola.
¿Algún comentario? Está todo muy interesante. Es cuestión de analizar poco a poquito. Felicidades. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, pues cualquier duda o comentario, si quieres profundizar más, podemos hacer el diagnóstico. Es muy completo, es a partir de un test y cuestionario, además de un diagnóstico de ocultación como el tacto, e incluso observación como la constitución de la lengua. Y muchas gracias por acompañarme. Gracias, Delia, muchas gracias. Juanita, no, gracias a ti. Gracias, Delia, padrísimo. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias y felicidades. Hola, ¿alguien más? Muchas felicidades. Excelente. Yolita, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarme. Muchas gracias también a los que están mandando mensaje en texto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda que tengan acerca del tema que quisieran profundizar un poquito más? Felicidades, agradable exposición, muy interesante. Pues sí, muchas gracias. Esto es parte de los conocimientos que ya tenemos de manera ancestral, pero pues a veces no estamos conscientes de lo mismo y pues es parte para que ustedes también lo conozcan y seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, Josué. También, pues cualquier cosa estamos para servirte. Bueno, pues de antemano, namaste. Bendecida tarde y pues nos vemos pronto.